hay que tomar en cuenta que hay unos sectores de población que son más afectados, especialmente las personas de la tercera edad, las personas que tienen enfermedades crónicas, y la verdad es que quienes estamos en rangos de edad menores, nos tenemos que unir y tenemos que ser muy conscientes para no contagiarnos y no contagiar a las personas más vulnerables en esa situación. Entonces yo creo que hay una toma de conciencia de que uno tiene que cuidarse para cuidar a los demás. Me parece que dentro de todo lo malo que hay en una situación como esta, ese es un gesto que va a calar muy hondo en las sociedades del mundo. ¿Fue lo mejor a nivel de los países de la región estas decisiones que ya Costa Rica las tiene, que las tiene Honduras, que igual ha pasado con Guatemala, El Salvador? De Nicaragua sabemos muy poco por el régimen de Ortega, de cerrar las fronteras? A Costa Rica hoy solo entran los costarricenses, igual a Honduras, solo entran los hondureños, y se dan las excepciones del caso que ya el propio Poder Ejecutivo de ambos países lo han definido. Sí, así es. En Costa Rica está definido que a partir del próximo miércoles es cuando no se va a permitir la entrada de extranjeros al país, mientras se mantenga esta alarma, es por un tiempo limitado, pero se considera que es prudente porque un poco la norma que hay en esto es que el virus viaja con las personas y cuantas más personas estén viajando, más se va a transmitir esta enfermedad. Entonces, a partir del miércoles comienza la restricción para la llegada de extranjeros al país. En ese sentido, simplemente se está dando un margen para que las personas puedan acomodarse y puedan salir en el transcurso de hoy y en el transcurso de mañana, y que quienes tenían viajes, que los suspendan, que no vayan a quedar atrapados en algún aeropuerto de camino. Nos parece a todos que las medidas son medidas prudentes, son medidas para proteger a nuestras sociedades, para protegernos entre nosotros. Nunca había ocurrido algo así, en Costa Rica nunca se habían tomado ese tipo de medidas, pero la situación lo amerita. Hay quienes han dicho que nuestros gobiernos han sido un poco exagerados, algunos grupos de la sociedad. La verdad es que no, la verdad es que no conocemos todavía con precisión cuál es el alcance, cuál es la capacidad de contagio de este virus. Es decir, hay mucha información que todavía el mundo no termina de aprender. Entonces, ante la incertidumbre, se están tomando decisiones adecuadas. Además de que ya hemos visto con evidencia científica suficiente el impacto que esto ha tenido en Europa, el impacto que ha tenido en China. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera, no hay en realidad medida que sea poca, todo lo que sea posible para cuidarnos y cuidar a los más vulnerables es una decisión correcta. ¿Vale el calificativo que si hay que ser drásticos en esto lo tienen que ser los gobiernos? ¿Eso cómo se debe analizar desde el punto de vista de las decisiones de cada uno de los países? Porque si vemos, y ya lo vamos a tener en cuestión de minutos, lo que establece en su parte toral la decisión del gobierno de Honduras hoy, de un toque de queda, y si revisamos el decreto de emergencia que me ha compartido embajador Herrera, estamos casi en iguales términos, Honduras y Costa Rica hoy día. Sí, yo lo que diría es que nosotros como estados, por lo menos es la posición del gobierno de Costa Rica, buscamos un equilibrio en donde hay un balance entre la necesidad de protección de la sociedad y de la salud pública y la protección de los derechos individuales que no pueden ser afectados tampoco. Entonces, buscamos un punto medio que nos permita cuidar esos dos valores, y creemos que en el caso costarricense, que es de lo que yo puedo hablar, estamos logrando ese equilibrio. Como le digo, no se suspenden las garantías, pero sí hay restricciones. Se prohibieron dentro de las atribuciones que tiene el Ministerio de Salud, se prohibieron las actividades públicas, se pidió cerrar los bares, las discotecas, cualquier tipo de aglomeración, y eso está dentro de las potestades que tiene el Ministerio de Salud, sin llegar a una suspensión de garantías. Bueno, aquí compartimos, el gobierno ha declarado estado de emergencia nacional, impide llegada de extranjeros y suspende
lecciones de todos los centros educativos de la nación. Esto es Costa Rica. Medidas de aislamiento obligatorio a quienes ingresan al país serán aplicadas por orden sanitaria. Estas serán implementadas desde hoy. Suspensión de centros educativos en todo el país no afectará los servicios de alimentación para proteger a la población más vulnerable. Las redes de cuidado permanecerán abiertas para garantizar que las madres jefas de hogar puedan seguir trabajando. El país mantiene estado de alerta amarilla para atender la situación. Se ha emitido un decreto de emergencia que facilita o faculta realizar acciones en un posible estado de urgencia de necesidad debido a la situación proyectada por el COVID-19. Este es el decreto de emergencia nacional en Costa Rica. Sí, Lo recomendable es mantenerse en casa, no movilizarse y suspender cualquier viaje. Exacto, yo creo que en esto hay mucho de sentido común. Quien no tiene que hacer un viaje que no es obligatorio, es mejor que se mantenga en la casa. Eso incluso está dando espacio para que haya un mayor intercambio familiar, que las personas estén en el hogar durante estos días. Pero además, como vemos en este decreto, hay un equilibrio. El decreto está buscando, como usted lo ve, limitar el tránsito de las personas, pero, por ejemplo, cierra o pide suspender las lecciones, pero mantiene abiertos los comedores escolares. Eso es muy importante, porque una cantidad muy grande de menores, de niños, comen y tienen su principal comida del día en la escuela. Entonces, se está pidiendo cerrar las clases, suspender las clases, pero no se suspenden los comedores escolares, que es vital. Y por otro lado, hay una restricción para que o se pida a las personas que no circulen o que circulen lo menos posible, pero los centros de cuidado de menores, especialmente que son de menores preescolares, se mantienen abiertos para que las mamás puedan seguir yendo al trabajo. Esto lo que busca es ese equilibrio de limitar el tránsito de las personas, pero sin causar daños mayores ni dificultades mayores. Entonces se está procurando un balance entre una cosa y la otra. Está con nosotros esta noche al banquillo en entrega especial el embajador de la República de Costa Rica acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, Mauricio Herrera. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el embajador de Costa Rica en Honduras, don Mauricio Herrera. ¿Cómo se está generando la tensión a nivel de Costa Rica en principio para luego venir a nuestro país donde hay una población costarricense que está en una comunicación frecuente previendo cualquier servicio médico que se puede requerir, señor embajador? Sí, bueno, en Costa Rica está todo el sistema de salud público, está alerta. Es un sistema bastante robusto y se está procurando fortalecer o hacer unos refuerzos en algunas áreas específicas. Por ejemplo, se están instalando unas tiendas de campaña y centros de atención de enfermedades respiratorias o de males respiratorios como agregados o espacios adicionales a los hospitales que ya existen. Se está organizando en las ciudades cuáles son los sitios o los lugares a donde las personas que sean sospechosas de tener la enfermedad pueden ir. Es decir, por ejemplo, hay algunos lugares a donde las personas no van a ir, por ejemplo, el Hospital Nacional de Niños, sino que incluso menores que puedan estar enfermos se les va a remitir a algunos de estos lugares que tienen el equipamiento especial, que implica aislamiento y que implica unos procedimientos particulares para este padecimiento, porque lo que se busca es atender efectivamente a las personas que tengan síntomas y evitar mayores contagios. Entonces, ya desde ahora, aunque todavía nuestra curva de crecimiento está bajo control en este momento. Todavía no hemos llegado a la etapa crítica, ¿es lo que les notifican a ustedes las autoridades médicas? Sí, digamos, es como ha estado ocurriendo en todos los países.
y posiblemente nuestras naciones no van a ser la excepción. Comienza paulatinamente a crecer la curva y llega un momento dado, en unas semanas, donde comienza a multiplicarse. La curva entonces comienza a ser mucho más vertical, la curva de crecimiento de los casos, y ahí es donde los sistemas de salud pueden comenzar a colapsar. Y eso es lo que estamos intentando evitar. Lo que procuramos es que los casos, que los contagios se vayan distanciando lo más posible en el tiempo. Por eso es muy importante la prevención y por eso también es importante la instalación adicional de equipos y de instalaciones médicas para que esos casos, cuando la curva comience a crecer, puedan ir siendo atendidos en esos lugares sin que el sistema colapse. Es decir, que reine en parte la calma y la tranquilidad, y aquí es fundamental el apoyo que se puede recibir de diferentes sectores de la sociedad. Así es muy importante. Conductores de opinión pública, ejército, en el caso de ustedes la Policía Nacional. Así es. El Estado como tal en un aparato robusto, sin distinción alguna. Exacto, el Estado está funcionando con todas sus instituciones muy coordinadas. Eso ya lo hemos visto también en otras situaciones de emergencia en el país, donde hay una institucionalidad pública muy fuerte y muy respetada, y entonces se articula desde la fuerza pública, los hospitales, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Servicio de Acueductos Alcantarillados, los servicios de migración, la educación, etcétera. Todo el mundo está alineado para cumplir con las instrucciones del presidente de la República y del gabinete. Eso está funcionando también así en este momento. Entonces esperamos, y eso también requiere mucha responsabilidad de la población, que la gente sea muy atenta a seguir las instrucciones, a mantenerse en la casa, a evitar los contagios, a mantenerse muy limpios siempre, a saludarse de la forma correcta, porque lo que buscamos es reducir al mínimo los contagios, especialmente en esta etapa inicial, para que los servicios de salud no lleguen a colapsar. Recordemos aquí que vamos a tener una epidemia de esta enfermedad, pero la gente va a seguirse enfermando de los padecimientos usuales. Va a seguir gente afectada del corazón, de los pulmones, gente que tiene accidentes, fracturas y demás, y los hospitales tienen que seguir funcionando también para esa gente. Y este es un punto clave que la ciudadanía de toda la región como tal, somos muy parecidos, lo deben observar, porque aquí estamos enfrentando un problema de dengue, Así es. un problema de malaria y la enfermedad del diario vivir de nuestros compatriotas centroamericanos, que no se llegue a desbordar porque si no la crisis... Exacto, porque si no, vamos a ver, nuestros sistemas hospitalarios tienen una capacidad instalada para tiempos ordinarios. Más o menos se sabe cuántas necesidades de unidades coronarias va a haber, cuántos equipos de angiografía se requieren, etcétera. Pero en situaciones como estas, por ejemplo, todos nuestros países tienen una cantidad limitada de respiradores. Si ahora hay un pico desmedido, esos respiradores no van a dar abasto. Entonces, todo eso es lo que están previendo nuestras autoridades. En el caso de Costa Rica así está ocurriendo, y por eso ahora, antes de que llegue el golpe mayor, la curva ascendente, alta, antes de que llegue eso, ojalá que no llegara a ocurrir, pero si llegara a ocurrir, se están tomando las previsiones, y por eso también es tan importante aplanar la curva de contagio. Y eso significa que tenemos que ser muy responsables, evitar los contactos, mantener el distanciamiento físico y social, posiblemente durante varios meses, para ayudar al sistema de salud a que no colapse. De ahí, señor embajador, estas disposiciones que aunque parecen duras, habrá que tomarlas y seguir con ellas. Estado de emergencia, toque de queda. Sí. Acción contundente del Estado al final de la jornada. Y bueno, en una situación así yo creo que todos tenemos que entender, es un problema de salud pública y es un problema que puede afectar especialmente a las personas mayores. Entonces es solidaridad y es responsabilidad. Bueno, hablaba de esto de las unidades de cuidados intensivos, que es donde llegarán, según los especialistas, los pacientes que entren a la etapa crítica. Se hablaba de los comparativos, Costa Rica tiene muy pocas, en Honduras
llegaríamos a 40 por sumo en el sistema público, casi están igual ustedes. Estas imágenes que compartíamos recién es de la zona de desamparados, una zona muy populosa en San José. Sí. Estas son unidades que se han habilitado para atender casos no tan delicados, pero que finalmente ahí pueden recibir una orientación, una guía y un proceso de recuperación para quien entre quizás en una etapa un poco crítica. Claro, estos son lugares que están previstos para atender a personas que manifiesten síntomas, que no están todavía en una condición crítica, pero además los mantiene un cierto aislamiento para no llegar a contagiar al resto de la población que ya está en los hospitales por otros males ordinarios, digamos. Entonces, se está tomando esa previsión y además para atenderlos oportunamente y ojalá evitar que entren a la fase crítica. Eso es un problema, este es un mal de salud que se ha dicho que tiene una mortalidad de entre el 1 y el 3% y que cerca del 15% de todos los casos son los que van a tornarse de una gravedad moderada o seria, pero lo que sucede es que como el contagio es tan grande, según han dicho los especialistas, entonces los números absolutos también es que se comienzan a hacer grandes. Ahí es donde nuestros sistemas se están preparando para atender una cantidad más allá del usual en problemas respiratorios, por ejemplo. ¿Cómo está la atención? ¿Qué le han dicho sobre la comunidad hondureña? Hay mucho connacional que estudia en Costa Rica, otros que se han ido a vivir. El servicio que se va a dar en caso de una emergencia extrema, las puertas de los hospitales, claro, de los centros asistenciales, hablando en principio de lo público, no habrá ninguna restricción. No, porque aquí todos estamos montados en el mismo barco, todos vivimos en sociedad, entonces los países no pueden hacer diferencias entre un enfermo de una nacionalidad o de otra. Cualquier persona enferma, cualquier persona contagiada por este virus puede enfermar de manera indistinta a un nacional o a un extranjero. Entonces, toda persona que sea diagnosticada, que tenga síntomas y que sea diagnosticada, puede acercarse y debe acercarse a los hospitales públicos y se les va a atender. En eso no va a haber ninguna restricción, ni ninguna situación, ni ningún límite para atender a personas que aunque no sean costarricenses y no estén aseguradas, sean de otra nacionalidad, se les debe atender. Costa Rica en eso siempre ha sido muy solidaria, pero además también es un beneficio para la propia sociedad costarricense. Los extranjeros deben ser atendidos dentro del sistema y tener las mismas garantías que todos los demás. ¿Y la diáspora costarricense como está en Honduras, qué contacto tiene? Sí. Me decía que hay... Somos 825 costarricenses. Que viven en Honduras, que están en el país, que los registran ustedes. Que sabemos que se encuentran acá, que están registrados, mantenemos una comunicación con ellos por distintos canales, por WhatsApp, por Facebook, procuramos mantenerlos informados de las novedades que van ocurriendo y también pues los costarricenses aquí en Honduras saben que si requieren atención médica, la van a poder tener en los hospitales. ¿Qué inquietud le han trasladado con todo esto que está pasando en el mundo y sumado ahora que la información fluye con una velocidad impresionante, señor embajador? Sí, no, la inquietud que tenemos los costarricenses es la misma que tiene cualquier otra persona aquí en Honduras. Y es, en primer lugar, lo que yo he visto de parte de nuestra comunidad costarricense es un gran sentimiento de responsabilidad. Estamos todos enfrentando el mismo problema y entonces hay mucho sentido de responsabilidad de que debemos permanecer en nuestras casas, debemos evitar el contagio al máximo y entonces percibo que de parte de los costarricenses hay mucha conciencia y mucha responsabilidad también en colaborar con la sociedad hondureña en el cuidado mutuo de nuestras personas. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador de la República de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera. Una pausa y ya continuamos. Sigue con nosotros el embajador de Costa Rica en Honduras, don Mauricio Herrera. Usted que ha sido comunicador
este mundo de hoy, ¿qué tanto ha influido a generar alarma y provocar hasta histeria en algunos lugares, señor embajador? Sí, en eso me parece que es muy importante que seamos responsables. Nada hacemos con acaparar gel o acaparar comida si nuestros vecinos no lo van a tener en algún momento. En esto tenemos que ser solidarios, tenemos que mantenernos muy unidos, sobre todo estar pensando en nosotros. Se ha dado esta situación aquí en otras partes del mundo de gente que llega a comprar todo el alcohol posible que haya en un lugar, y la verdad es que de nada le va a servir el alcohol a una persona o el gel si los demás no lo tienen. ¿Por qué razón? Porque esto es una enfermedad donde la protección es colectiva. Si mi vecino, si la persona que va a mí al lado del bus, si la persona que está caminando junto conmigo en la calle o está en un centro comercial no se ha cuidado y no tiene el gel necesario y no está muy consciente de su aseo, me va a afectar a mí también. Y a la vez, si yo no tengo esas normas y si no tengo esa consideración, voy a afectar a los demás. Y ni siquiera al otro que estoy viendo allí. Vamos a afectar a sus familiares. Yo le decía a mis hijas, por ejemplo, en Costa Rica, la importancia en estos días de no salir. Le digo, y no es que no salgan, no solo para que ustedes no se enfermen. Dice, es que si ustedes salen y después ven a unos compañeros de la universidad, tampoco van a enfermar tal vez a los compañeros de la universidad, van a enfermar a los abuelitos de sus compañeros de la universidad. Entonces, esto lo que requiere es una enorme responsabilidad y una enorme conciencia de proteger incluso al que no conocemos, de proteger a aquella persona de la que nunca hemos sabido nada. Pero cuando yo me cuido, yo estoy cuidando a sus papás, estoy cuidando a sus tíos, estoy cuidando a sus vecinos. Es esa solidaridad la que tenemos que generar. Y esto no lo resolvemos si no participamos todos juntos y no estamos todos juntos conscientes de la importancia del acto individual. Cuando yo me estoy lavando las manos, yo estoy además cuidando a un montón de personas que se me acercan a mí. Entonces, una de las cosas buenas que quizás salgan de esta situación es una mayor conciencia de los otros. Vivimos en sociedad y tenemos que cuidarnos unos a otros. Bueno, este elemento que me planteaba, señor embajador, ha pasado aquí en Honduras. Se acaparó, se fue a comprar a los supermercados el gel de manos, desinfectantes, en fin, todo lo que tiene que ver con higiene personal. Se quedaron muchos con la plata y no lo pueden adquirir. ¿Qué le han dicho de Costa Rica? ¿Cómo lo han controlado? ¿Y qué comparativo podemos tener para que estas disposiciones en países parecidos se apliquen y no entremos en ese pánico de llegar a supermercados y no encontrar? Claro, en el caso costarricense se pusieron límites claros a la cantidad que cada persona puede comprar en supermercados o en farmacias. Y además, la Fábrica Nacional de Licores de Costa Rica dejó de producir el aguardiente para producir mucho más gel y alcohol clínico, pero además... Es decir, un ahorro de una materia prima clave para una bebida embriagante. Exacto. Entonces, se deja producir aquello para producir alcohol, y por el otro lado, el Servicio Nacional de Correos se está comprometiendo a irle a dejar a las personas a las casas hasta 2 botellitas por persona. Entonces se está regulando de esa manera para que todas las personas, todas las familias puedan tener lo que corresponde y evitar el acaparamiento. Entonces, bueno, se están tomando medidas de este tipo, que son medidas propias, digamos, de la visión de Estado social de derecho, de Estado de bienestar, que Costa Rica nos hemos esforzado por fortalecer a lo largo de 70 años, y es en circunstancias como estas donde la acción muy contundente del Estado en beneficio de la comunidad en general resulta muy importante. Entonces, bueno, sí se han tomado este tipo de medidas para garantizar que no haya acaparamiento y que que todas las personas puedan tener lo necesario para sobrellevar esta situación. De nuevo,
es un mensaje de solidaridad, es un mensaje de cuidado colectivo. Y ya ha entendido eso el costarricense, no ha pasado ese ejemplo que hoy lo está sufriendo por no haberlo acatado Europa, Sí. señor embajador, caso de Italia en la parte norte, en Veneto, en Lombardía y ahora en gran parte de la península ibérica, sobre todo en Madrid, donde se les dijo a los jóvenes no salgan, quédense en casa. No se hizo caso, fueron a la calle, a bares, restaurantes, cafetines, etcétera, y llevaron el virus a casa. Sí, estamos procurando hacer todo lo necesario para que la gente comprenda. No significa que ya se haya logrado. En estos días, el ministro de Salud, primero, hace pocos días había pedido que no hubiera aglomeraciones en bares ni en sitios públicos. El sábado en la noche hicieron una comprobación, una inspección, encontraron que esa instrucción se estaba incumpliendo. Entonces, ayer se ordenó el cierre total de estos lugares. Y básicamente porque en principio algunas personas creyeron que lo que se trataba era de unas vacaciones. Aquí no estamos en vacaciones, aquí estamos en una emergencia en donde todos debemos hacer lo posible para reducir o eliminar la posibilidad del contagio. Entonces, Costa Rica está trabajando en esa línea, esperamos que nuestra población ya lo haya entendido y que entonces se quede en las casas y que no haya acaparamientos, por eso también se mantienen funcionando los comercios de alimentos, los supermercados y demás, eso se mantiene abierto para que la gente tenga claridad de que no va a haber escasez, no tiene por qué haber escasez, y parte también de la idea de que todos debemos contribuir al bienestar de los otros. Allí me parece que esto, bueno, es una experiencia nueva para todas nuestras sociedades, pero apostamos en Costa Rica a que con mayor información, con mayor comunicación hacia toda la sociedad, podamos todos entender la importancia de acatar las instrucciones y de reducir al mínimo el contagio. ¿Y cómo debe ser el manejo de la prensa, usted con su experiencia? Porque también es un papel fundamental el de orientar, pero al mismo tiempo autoprotegerse, porque como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, este es un virus que es de muy fácil transmisión. Así es, desde los medios de comunicación es muy importante que haya información asertiva, que haya información muy clara, muy bien dirigida, que no permita, que no haya confusiones y sobre todo una información que transmita de manera clara y transparente las instrucciones que están dando las autoridades. Estos son momentos donde resulta vital que todos podamos escuchar con atención y acatar las instrucciones también con mucha celeridad. Entonces, de parte de las autoridades es muy importante que la comunicación que haya sea muy clara, asertiva, como ya dije, y que de los medios de comunicación haya una transmisión muy fiel de toda esa información. Eso requiere de parte de todos mucha responsabilidad. Nunca había tenido una experiencia como esta, ni en el peor de los casos, en la cobertura periodística, imaginó que esto iba a ocurrir en el mundo. Lo que ocurre es que la escala de esto es novedosa, es una escala global. En Costa Rica me correspondió tanto como periodista, pero también como autoridad pública, como ministro de Comunicación que fui en el pasado gobierno, atender emergencias de este tipo, atender huracanes. Yo he cubierto huracanes, terremotos y luego también como parte de equipos de gobierno he trabajado en atención de emergencias de huracanes, de problemas sísmicos, de oleadas migratorias. Entonces, la situación en la escala nacional puede ser similar. Lo que le añade ahora un rasgo muy particular es que efectivamente la escala de esto es global. Y luego que hay acciones y medidas que son totalmente novedosas, que en nuestro país nunca lo hemos tenido, como por ejemplo este cierre de fronteras que está habiendo ahora. Eso es inédito y le agrega pues elementos totalmente
distintos a la situación que estamos viviendo. Porque de aquí derivamos a un elemento que va a generar un golpe a las economías globales jamás visto. Así es, lo hemos visto en las bolsas de valores en estos días, hoy el desplome tan importante que hubo, eso es cierto, es un hecho. Y eso ya es inevitable. Sí, es un hecho, eso va a traer bastante cola en nuestras sociedades. Después de que salgamos del problema de salud pública, todos los países vamos a tener que entrar en el problema de solucionar la crisis económica que se genera a partir de esto. Costa Rica y también Honduras somos países turísticos, entonces evidentemente el sector turismo es de los principales afectados inicialmente. En Costa Rica hay comunidades completas que dependen del turismo y eso esperamos que muy pronto se pueda comenzar a recuperar. Ahora el golpe que ha ocurrido es un golpe muy importante, todos lo sabemos, y será también parte de la solidaridad de nuestros países ayudarnos a recuperarnos en nuestras economías. Está con nosotros esta noche al banquillo el embajador Mauricio Herrera. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el embajador de la República de Costa Rica, acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras. Ya vamos a compartir parte también del decreto que ha emitido hoy el Consejo de Ministros y que ha contado también con la participación del Consejo Nacional de Defensa. Estamos en toque de queda en nuestro país. Embajador Herrera, es momento de apelar a la solidaridad entre los pueblos. Aquí habrá que unirse para no dejar caer economías que dependen en gran parte del sector agropecuario y mucho del turismo, hablando de Costa Rica y Honduras en esta etapa final. Sí, así es. Hay una serie de sectores que van a ser especialmente golpeados. Los países también han tomado medidas serenas, medidas sensatas para que siga circulando el tránsito de camiones de carga, que es vital para que no se rompan las cadenas de insumos y las cadenas que pueden suplir a los comercios y al... No generar un pánico por desabasto de productos. Exacto, eso es vital. Me parece que todos nuestros estados lo están manteniendo bien. El estado hondureño, de lo que yo he visto acá, está enfatizando mucho que no hay desabastecimiento y que se mantienen las cadenas de producción. También está ocurriendo en Costa Rica. Entonces, por allí eso es importante recalcarlo para que no haya pánico entre la población. Es decir, hay suficientes alimentos, hay suficiente tránsito de los insumos, entonces por allí no tiene que haber una preocupación de la población de que se van a quedar sin alimentos o sin utensilios básicos. Más allá de eso, se insiste, y todos vamos a enfatizar en eso y a repetir las veces que sean necesarios, si uno no tiene que moverse, uno no se mueve. Si uno puede permanecer en la casa, uno está allí y atento a las noticias y además, pues los estudiantes avanzando en sus lecturas y todos los trabajos que se puedan hacer en la casa, pues es el momento de hacerlo. ¿Por qué nos cuesta entender tanto a eso a los centroamericanos? Bueno, y ahora hasta los europeos parece que no tenían claro lo que se venía y ya vemos lo que pasa en Europa, donde prácticamente está el foco de contaminación. Sí. Si vemos en comparación a la China, embajador, donde ya han logrado salir adelante y el número de recuperados ya va por encima de los 65,000, solamente China. Sí, exacto. Yo creo que lamentablemente se cumple aquella máxima de que nadie aprende en cabeza ajena, pero la verdad es que ya nosotros tenemos suficiente información para entender lo que ha pasado en otros países. Ya podemos aprender en cabeza ajena. Ya sabemos que el virus es altamente contagioso y sabemos que está afectando muchísimo, especialmente a las personas de la tercera edad y personas que tienen padecimientos crónicos. Entonces ya tenemos esa información. No podemos permitirnos ignorar la información que hay.
La epidemia ya se está presentando, la epidemia en nuestros países está siguiendo el patrón que ya tuvo en otros países. Es posible pensar que va a aumentar la curva de infecciones en los próximos días y por eso tenemos que redoblar los esfuerzos para hacer todo lo que sea necesario para que esa curva se aplane, para que los contagios se reduzcan. Como usted dice, es cierto, a todos nos cuesta mucho creer en lo que está ocurriendo en otras partes. Impera aquello de que Incredulidad. creemos como que no nos va a pasar a nosotros y no, la verdad es que sí nos puede pasar. Entonces, hagamos lo que es prudente hacer, evitemos los contactos, vayámonos a las casas, hagamos lo posible para no salir. Bueno, antes de seguir, embajador, me gustaría conocer para obtener su punto de vista de estas decisiones que son un tanto parecidas que se han tomado hoy en nuestro país. Se ha emitido un decreto por parte del Poder Ejecutivo en donde hay disposiciones que el ciudadano las debe observar de manera puntual. Estamos bajo toque de queda y esto es lo que ha expuesto el Estado de Honduras para que usted respete y se quede en casa. Dice en la parte toral, esta cadena nacional que se ha emitido hoy más temprano, si pasamos producción a la parte esencial donde se hace un llamado directo a la población hondureña a observar estas disposiciones, quedan restringidas a nivel nacional por un plazo de 7 días a partir de la aprobación y publicación en el Diario Oficial La Gaceta, estas disposiciones. Y subimos un poco, por favor, para compartir con el pueblo hondureño. Se suspenden labores en el sector público y privado durante el tiempo de sección, 7 días. Se prohíben eventos de todo tipo y número de personas. Se suspende el funcionamiento del transporte público. Se ordena la suspensión de celebraciones religiosas presenciales. Se prohíbe el funcionamiento de los negocios, incluyendo centros comerciales, y se ordena el cierre de todas las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en el territorio nacional. En su artículo 3 dice la restricción a las garantías constitucionales enumeradas en el artículo 1 del presente decreto tiene las excepciones siguientes. Desde luego, hay excepciones. Número 1, adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Esto el pueblo lo va a poder hacer. Asistencia a centros de servicio y establecimientos sanitarios. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar la prestación laboral profesional o empresarial a las industrias autorizadas en el mismo decreto. Retorno al lugar de su residencia habitual. Personal de salud que asista o cuide a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y el desplazamiento a entidades de la información. También nos dé una guía para que esto lo entienda el ciudadano, porque muchas veces pasa esto que me decía, somos incrédulos o pensamos que eso nunca nos va a pasar a nosotros y queremos salir como que si aquí no está pasando nada. Sí, las autoridades hondureñas, al igual que ocurre con las autoridades en Costa Rica, están asesoradas por expertos científicos. Y esos expertos científicos manejan la información más actualizada de lo que está ocurriendo en el mundo y ya tienen suficiente evidencia científica. Es decir, no estamos bromeando, nadie está diciendo esto por alarma o para asustar. Es real, hay un riesgo real peligroso y hay que tomarlo en cuenta. Esto es como que si alguien nos dice que mañana va a haber una tormenta. Bueno, si mañana va a haber una tormenta, yo tomo mis previsiones. Compro paraguas, compro una capa, hago planes para salir antes de la tormenta o volver antes de que comience. Es decir, todos tomamos previsiones. Lo que nos están diciendo las autoridades es, viene una tormenta, preparémonos, seamos responsables, evitemos víctimas, evite usted ser una víctima. Y la verdad es que, al igual que una tormenta,
hay suficiente evidencia científica. Es decir, va a ocurrir, viene un chaparrón. Entonces, hagámosle caso a las autoridades, quedémonos en casa y tomemos las previsiones necesarias. En este caso, además, la mejor previsión es el aislamiento, mantenernos en nuestros hogares y si tenemos que salir, hacerlo con mucho cuidado, lavarnos las manos. Es decir, tampoco se le está pidiendo un sacrificio inmenso a la población. Es que durante unas temporadas, durante unas semanas, nos mantengamos un ritmo de vida mucho más tranquilo, mucho más metidos en nuestras casas. Entonces, me parece que es importante que tengamos en cuenta que las autoridades tienen información científica muy sólida, con la cual están pidiendo y están ordenándonos estas acciones. Entonces, hagamos caso. Embajador, le agradezco que nos haya acompañado para compartir las experiencias que se están viviendo a nivel del hermano país. Costa Rica ya tiene 41 casos, hay 3 de ellos que están en una situación delicada. Honduras está recién reportando en las últimas horas 3 nuevos casos, hay algunos que están en proceso de observación y esta es una enfermedad que crece, un virus que sigue dañando al mundo. Hay más de 182,000 afectados en la tierra, más de 7,100 muertos y esto va a seguir. Su mensaje finalmente, embajador del pueblo hondureño. Mi mensaje finalmente es que nos cuidemos todos unos a otros. Tenemos en nosotros la responsabilidad de velar por la salud de personas que no conocemos, pero también de personas que son cercanas. Y para cuidarnos unos a otros, es muy sencillo lo que tenemos que hacer: evitar salir a la calle, mantenernos en nuestras casas y mantenernos limpios, especialmente nuestras manos. Entonces, les pedimos de todo corazón y de parte también del pueblo de Costa Rica, que si el pueblo hondureño se cuida, ustedes nos están cuidando a nosotros, que si el pueblo costarricense se cuida, nosotros los estamos cuidando a ustedes. Cuidémonos todos juntos. Muchas gracias. Esta noche con nosotros al banquillo el embajador de Costa Rica acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, Mauricio Herrera. Por su sintonía, muchas gracias. Y recuerde que todo lo que usted debe saber sobre este virus que afecta al mundo, lo puede seguir a través de tunota.com. Muchas gracias.